Muy buenos días, hermanos. A pesar de un feriado largo en que la mayoría de la iglesia está de viaje, aquí estamos nosotros para alabar, bendecir a nuestro buen Dios. Luego vamos a partir una serie en 2 semanas más acerca del Evangelio. El Evangelio de 6 capítulos. El Evangelio que comienza en la eternidad y termina en la eternidad. Y durante estos 2 domingos, este domingo y otro domingo, próximo domingo, nosotros vamos a tener 2 mensajes, sermones que son como libres, que no están basados en ninguna serie, hasta que nosotros comencemos esta hermosa serie que viene por delante, Dios mediante el Evangelio. Hoy les invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Estamos en una semana importante para la historia de este país. Esta es una patria que al Señor le pertenece. Recordaba el hermano Erwin de reconocimiento que está en el himno nacional, la bondad de Dios con esta tierra, la montaña, el país que la copia, feliz del Edén. Este es el reconocimiento de la buena mano de Dios sobre esta nación. Pero ¿cuál es la más grande necesidad que tiene una nación? O nosotros mismos. ¿Qué más necesitamos en esta vida? De eso vamos a compartir hoy. Y en este tiempo en que vamos a escuchar la palabra de Dios, yo te invito, hermano mío, a reflexionar acerca de tu propio corazón. Hay una invitación de Dios para pensar, de salir de la superficie y profundizar en las aguas más profundas hoy. Es decir, vamos a hacer una introspección acerca de nuestro propio corazón y de nuestra relación con Dios. Luego, después de estudiar por algunos meses los 10 mandamientos, que cerró domingo hablando que el gran desafío nuestro es un desafío del propio corazón. Porque del corazón procede las fuentes de la vida. El corazón necesita urgentemente ser redimido. Porque Cristo dice que desde este corazón salen las cosas que representan nuestro verdadero estado espiritual sin Dios, muerte, las cosas que contaminan. Entonces Joel capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 17. Joel capítulo 2, vamos a leer hasta el 17, del 12 a 17. Así dice la palabra de Dios. Por eso pues, es siempre interesante leer y entender los detalles. Esta perícopa comienza diciendo por eso pues, está conectada con la idea anterior. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es,
ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Oremos. Padre, en esta mañana clamamos que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos ser desafiados por ella, edificados, confrontados, alentados, Señor, fortalecidos, animados. Pero, Señor, que tu Santo Espíritu nos visite con poder, con gracia, y cumpla los designios de tu corazón. Clamamos, imploramos tu favor en esta mañana, orando, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros miramos la historia y hacemos una reflexión honesta. Hemos visto en la historia la iglesia de Dios clamando, orando, intercediendo por su patria, por su país. Nosotros mismos hemos orado domingo, hemos orado los martes de la mañana con algunos hermanos por esta patria, por el presidente, por los senadores, por los ministros, por los líderes de esta nación. Clamamos y clamamos al Señor que bendiga a su pueblo, que bendiga a su iglesia y que despierte y traiga un avivamiento espiritual sobre el país, sobre la iglesia, sobre los hogares, sobre los corazones. Y muchas veces nos equivocamos pensando que Dios va a intervenir en la nación, en la patria, de una manera especial, sin antes intervenir en su propia iglesia. El libro del profeta Joel describe el estado espiritual que se encuentra el pueblo. Y el tema central es el día del Señor. Joel describe del capítulo 1 al capítulo 2 hasta el versículo 10, hasta el versículo 11 del capítulo 2, el terrible día del Señor, como un preludio de este día que el Señor vendrá para juzgar de manera potente, poderosa a las naciones, a los reinos, a los pueblos. Y este día será terrible porque la Biblia nos habla de eso. Y es por esta razón que existe el profetismo bíblico, el ministerio profético. Los profetas se levantan, llamados por Dios, para proclamar, para hacer dos cosas: denunciar el estado en que el pueblo se encuentra, la realidad espiritual, y a la vez anunciar la esperanza. Hay una posibilidad. Pero muchas veces los profetas clamaron, muchas veces los profetas lloraron, muchas veces los profetas con un peso, una carga en sus corazones, se pusieron entre Dios y el pueblo, intercediendo ante Dios, delante del Dios, acerca del pueblo. Y muchas veces la oración de este pueblo fue: Señor, como dijo Habacuc, en tu ira acuérdate de la misericordia.
Uno de los atributos de Dios es su ira. No logramos entender el Evangelio si nosotros no entendemos la ira y la justicia de Dios. Y aquí el Señor describe del versículo 1 hasta el versículo 11 este terrible día de juicio de Dios. Pero dice, este juicio comienza en la casa del Señor. Parte dentro del pueblo de la alianza. Y es por esta razón que comienza el versículo 1 del capítulo 2 diciendo, tocad trompeta en Sión. Es una representación del templo, del lugar donde Dios habla, del lugar donde Dios comunica su verdad. Sión en general es una referencia a la ubicación de lo que Dios hará con Jerusalén, y no con la ciudad de Jerusalén en sí solamente, sino con la nueva Jerusalén. Comienza con el pueblo de la alianza. El gran problema del universo, del pueblo en la historia, como decía Mood, Charles Spurgeon, el problema de la iglesia es la iglesia. El problema de la obra, del avance de la obra, el avance son los obreros, es la iglesia. Por esta razón que Dios levanta estos profetas para traer un mensaje. ¿Y sabe lo que está pasando en los días del profeta Joel? No tenemos muchos detalles acerca de quién es Joel, pero la mayoría de los estudiosos creen que Joel profetiza luego después del cautiverio babilónico de 70 años. Y que el estado espiritual es un estado de pobreza, de miseria, en que el pueblo abandona a Dios, en que el pueblo está lejano de Dios, en que este pueblo está absorto en sus propios pecados. ¿Y qué es lo que el pecado hace en la vida del pueblo de Dios? Aparta el pueblo de Dios, aleja el pueblo de Dios, trae tristeza al corazón del pueblo, ciega el pueblo, convierte el corazón del pueblo en un corazón duro, se acaba la alabanza, la adoración, el mundo se queda gris, no entendemos los propósitos de Dios, no tenemos visión espiritual. Empezamos a mirar hacia nosotros mismos, empezamos a mirar a los otros, perdemos la perspectiva del reino de Dios, no disfrutamos del gozo del evangelio, no nos presentamos en adoración pública a Dios con ganas, con entusiasmo, con alegría. Nos falta el entusiasmo, la disposición para servir, damos obras a Dios, no entendemos nada. No entendemos nada. Y es por esta razón que muchas veces Dios envía la disciplina y el juicio. Y es lo que está pasando en los días de Joel. Si tú vuelves al capítulo 1, comienzo de este libro, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, a sus hijos y a sus hijos a otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta como lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Y Dios comienza a mostrar al pueblo una realidad muy triste. Yo no les estoy bendiciendo. No hay prosperidad sobre ustedes, Judá, Jerusalén. No hay vida.
hay una invasión aquí de las langostas, hay fuego, hay sequía, hay hambre, hay una crisis nacional. Y el Señor está diciendo, todo eso está sucediendo, no es por causa del diablo, no es por causa del mundo, no es por causa de los enemigos, esto procede de mí. Yo estoy por detrás de todo eso. Y no hay casualidad en nuestras vidas. Dios está guiando todos los procesos. Y el Señor entonces dice, después de describir de una manera muy detallada, Joel, ¿cómo será este día terrible? Mira el versículo 2 del capítulo 2. Día de tinieblas, de oscuridad, de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, tras de él abrazará llama. Está hablando acerca de lo que será el día terrible, el día de la ira, el día de la venganza, el día que el Señor del juicio final. Es el preludio de lo que viene. Y una de las cosas más terribles de nuestro estado espiritual, de muerte o de sueño espiritual, es que no nos damos cuenta de nuestro estado. No nos damos cuenta de nuestra lejanía de Dios. No nos damos cuenta de los ídolos que ocupan nuestros corazones. Prendemos el piloto automático y vivimos la vida cristiana. Iglesia, escuela dominical, una oración en la mañana, en el almuerzo, agradecemos en la cena. ¿La vida cristiana es eso? ¿Es solamente eso? ¿Es venir a la iglesia? ¿Es entregar un diezmo? ¿Está todo domingo y estamos listos? Esto no es la vida que Dios tiene para nosotros. Señor Jesús dijo que vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No queremos nada que no venga de Dios, pero queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el versículo 12 al versículo 17, el profeta Joel, levantado por el Espíritu de Dios, nos habla acerca de un proceso de regreso hacia Dios. Nuestra gran necesidad es de volver, es de retornar a Dios, en donde encontramos la verdadera alegría, en la satisfacción en Dios, no en las cosas, no en las personas. Los ídolos no son suficientes. Solamente Dios puede llenar el vacío de nuestro corazón, dar sentido, significado, visión. Solamente Dios. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo, sin propósito. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Qué clase de vida Dios tiene para nosotros? Entonces hay un llamado urgente de parte de Dios para que el pueblo se vuelva para Dios. Y en este mismo contexto, Dios, por medio del profeta Joel, promete el Pentecostés, promete su Espíritu Santo, derramar su Espíritu Santo, renovar, restaurar, transformar. Y uno piensa que esto es algo que se quedó solamente para lo que está registrado en Hechos capítulo 2. Sí, el evento de la descida del Espíritu Santo es un evento que no se repite, pero los efectos del Pentecostés es para toda la vida, porque la promesa dice, eso es para ustedes, para sus hijos y para todos cuantos Dios llamará en la historia, para nosotros. ¿Dónde están los efectos de una vida llena del Espíritu Santo? El profeta Joel, en el capítulo 2, está llamando al pueblo de Dios a regresar,
a regresar a Dios. ¿Y cómo se da este regreso? Yo te invito, miremos versículo 12. Versículo 12 del capítulo 2. Por eso, o sea, hay una tremenda crisis. El estado espiritual es de miseria, de pobreza. Es terrible. Dios está con él en su corazón. El Señor viene a corregir. El Señor viene con todo. Es como el fuego más potente del universo. Y viene para acabar con la idolatría. Acabar con todo. Porque Dios es santo. Es santísimo. Es extremadamente justo. Y no tolera el pecado. El pecado que ustedes están viviendo. Entonces, hay una esperanza. Hay una esperanza. Y Él va a hablar de eso. Por eso, pues, a pesar de las circunstancias que ustedes están, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Este regreso a Dios es un regreso personal. Converteos a mí, no a la iglesia presbiteriana en América. No a la iglesia presbiteriana, Cristo mi pastor. No al presbiterianismo. No a ser evangélico. No a ser cristiano. El Señor está diciendo, convertíos a mí. No es algo que tú vas a heredar de tu familia. Vas a heredar quizás la bendición de ser educado en el camino del Señor. Va a heredar quizás las buenas enseñanzas y valores de tu familia, de tus abuelos, y eso es una bendición, pero una relación que verdaderamente refleja conversión es fruto de una experiencia personal, y no se terceriza eso. Eres tú y Dios. Convertíos a mí, regresen a mí. Todas las veces en que ustedes estuvieron en crisis y se volvieron hacia mí, yo me volví a ustedes y les bendije. Palabra del Señor. ¿Cómo está tu vida con Dios? El Señor dice, la solución para este país no es una nueva constitución, no es una determinada postura política, no es una estabilidad económica. No es que tú tengas un buen trabajo, un buen sueldo. No es que tus hijos estén en los mejores colegios del país. El Señor está diciendo lo que ustedes necesitan, solo yo les puedo dar. Regresen a mí. Hay un llamado personal. Esta es la primera enseñanza. Convertíos a mí. Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de su intimidad. Hoy buscamos las bendiciones de Dios y no el Dios de las bendiciones. Corremos detrás de la bendición y no del bendito. Nuestro objetivo es satisfacernos a nosotros mismos y no buscar y disfrutar a nuestro Dios. Pero este regreso, además de ser personal, tiene que ser con profundidad. Dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. No puede ser superficial. No puede ser de manera cosmética solamente. No puede ser de apariencia. El ministerio de Jesús fue confrontar a los fariseos hipócritas, que por fuera era algo y por dentro estaban podridos. El Señor dice, convertíos de todo corazón. Basta. Basta. El Señor no quiere sobras. El Señor no quiere 70%. El Señor quiere todo porque todo le pertenece. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Todo o nada. Entrega tu camino al Señor. No es entrega parte de tu camino, es todo. Esta es la profundidad. Corazón en la Biblia es la sede de todos los sentimientos. El Señor está diciendo con todo, con todas las facultades, mente, alma, cuerpo, tus días, tus dones, habilidades, tu tiempo, tus recursos, todo y con todo.
Hay que regresar a Dios con todo. Toma tu familia, preséntase delante de Dios. Señor, todo es tuyo. Señor, te necesitamos a ti en este hogar, en este país, en esta iglesia. Te necesitamos, Señor. Además de ser un regreso personal, es un regreso con profundidad, pero también tiene que ser un regreso diligente. Mira lo que dice el texto. Dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. ¿Qué pasa? ¿Quién dijo que ayuno es cosa de pentecostal? Ayuno es cosa de creyente que confía en el Señor. ¿Cuál fue la última vez que ayunaste? Señor Jesús dijo, cuando ayunaren, diciendo, porque ustedes van a ayunar. No diciendo sí, sino cuando. Ayunar significa hambre de Dios. Cuando nosotros decimos que necesitamos más a Dios que la propia comida. Vemos todos los hombres de Dios en la historia, en la Biblia, que ayunaron, que buscaron al Señor, en la historia de la iglesia, en la historia de los avivamientos, cuando los hombres dijeron, Dios, tú eres nuestra gran necesidad. Necesitamos ayunar no para que Dios nos dé un mejor trabajo, una mejor casa. Debiésemos ayunar diciendo, Dios, ayúdame a vencer el pecado, los ídolos, y a volver con toda fuerza para ti, con intenciones piadosas y santas para la gloria de Dios. Este regreso personal, con profundidad, con diligencia, también tiene que ser un regreso con quebrantamiento. Mira lo que dice el versículo 12, todavía estamos en un versículo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Secaron nuestras lágrimas. Somos un pueblo infértil. Nos olvidamos que el Señor Jesús dijo, bienaventurados son los que lloran. Y esta es la segunda bienaventuranza, porque la primera dice, bienaventurados los humildes de espíritu, los pobres de espíritu. Son los hombres, las mujeres que conocen su estado espiritual, de muerte espiritual sin Dios, sus pecados, sus vidas, que tienen conciencia de la santidad de Dios y de su propio pecado. Y por esta razón son humildes, por esta razón se presentan delante de Dios, por esta razón lloran delante de Dios por sus propios pecados. ¿Sabe quiénes son las personas que más confesan los pecados? No son los más pecadores. Son los que están más cercanos a Dios, que tienen más conciencia de la santidad de Dios. Cuando Lutero iba a confesarse ahí, cuando todavía era católico, con el cura, oye, yo codicié la comida de mi hermano, y el cura le decía a Lutero, vete de aquí, vuelve para acá cuando tú tengas pecado de verdad. Y era angustiado. Tenía un peso de la justicia de Dios, porque Dios estaba en él, porque el Espíritu Santo estaba moviendo. Los avivamientos en la historia comienzan cuando jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres de Dios se presentan delante de Dios con peso en sus corazones. ¿Y sabe qué es avivamiento? Es pedir que Dios manifieste misericordia en medio a su ira, porque abre nuestro entendimiento. Tiene que ser con lloro y con lamento. Y además, versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros
vestidos y convertidos a Jehová, tiene que ser un regreso sincero, de dentro hacia afuera. Porque era normal cuando la gente quería transmitir un cierto arrepentimiento, rasgar sus vestidos. Era cultural. Y el Señor dice, yo no estoy hablando de eso. Yo no quiero que ustedes rasguen sus vestidos, sino sus corazones. Lloren en mi presencia, clamen. Cuando miramos Santiago, la gran ciudad de Santiago, debemos actuar como Cristo. Cuando mira Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Jerusalén. ¿Cuál es el peso que está en nuestro corazón por esta ciudad, por este país? La obra de Dios comienza en nuestro propio corazón. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Señor, rasga el corazón, rompe el corazón. Señor, quiebra todo, quebranta todo. Señor, rompe el vaso y rehace, como dice en Jeremías capítulo 18. ¿Y quién debe regresar? ¿Y por qué debemos regresar? Algunas aplicaciones. Primero, la motivación para regresar. Porque Dios es Dios misericordioso, dice el profeta. Porque Dios es Dios de misericordia. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Cuando Dios no nos consume, no nos envía al infierno, cuando Dios manifiesta gracia, cuando Dios nos guarda, cuando Dios nos da vida eterna, cuando Dios envía a su Hijo a morir en nosotros en la cruz, Dios está siendo misericordioso. Y Dios tiene placer en la misericordia. No importa tu vida, no importa lo que hiciste, no importa tu pasado, no importa nada. Si Dios quiere en Cristo perdonar tu corazón, Dios tiene placer en la misericordia. Arrepiéntete. Porque Dios es tardo para la ira. Dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y dice que se arrepiente del mal. No significa que Dios se arrepiente de algo, es un lenguaje figurado para entender que Dios cambia su postura. Nada sorprende a Dios, no hay cambio en Dios. Dios es inmutable, es uno de sus atributos, pero Dios en su misericordia está para disciplinar y corregir a su pueblo, porque Dios es santo y justo. Pero David, el rey David, dijo que hay una distancia incalculable entre Dios y el hombre, una distancia cuantitativa y cualitativa, el santo y el pecador, el eterno y el mortal. Y el Señor dice que esta distancia es acortada cuando hay un corazón arrepentido. Dios jamás menospreciará un corazón quebrantado, contrito y arrepentido de verdad. Volvamos a Dios de todo corazón, porque Él es Dios de alianza. Él dice eso porque Él está en alianza con nosotros. ¿Y quién debe volver? Para terminar la aplicación, ¿quién? Mira el texto. Dice, versículo 15: tocad trombeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, a los líderes. Comienza por los líderes, comienza por los presbíteros, por los pastores, por los diáconos, por los líderes de la iglesia. Comienza con ellos. Queremos un despertamiento, queremos un crecimiento, queremos un manifestar de Dios. Los líderes comiencen la presencia de Dios, quebrantando sus corazones. Después dice: juntad los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Hace una diferencia. Los niños aquí son los adolescentes jóvenes y los que maman son los bebés.
Todos son llamados a una vida, avivamiento. Corea del Sur, niños golpeando el pecho y orando: Señor, perdóname, porque mentí para la profesora, porque mentí para mis padres. Señor, ten misericordia de mí. Llorando en llanto, niños de 8, 7, 6 años. Avivamiento. Los niños, los grandes avivamientos de la historia. El avivamiento, el gran despertamiento que comienza en Inglaterra con los hermanos Wesley. Son jóvenes universitarios que están clamando a Dios, que necesitan a Dios hasta que Dios descende sobre ellos con poder. Adolescentes en las manos de Dios, en llamas para Dios. Jóvenes que aman más a Dios que sus propias vidas. Eso es lo que necesitamos. Ellos tienen que volver a Dios. Y dice también el texto: ¿quién más tiene que volver a Dios? Niños, los que maman, los recién casados. Es urgente. Dejen la luna de miel. Vuélvase para Dios. Es un carácter urgente. Después dice, versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros, los sacerdotes, los pastores. Deben volverse para Dios con todo el corazón, con llanto, con ayuno. De nada sirve. Sea todos somos llamados a una experiencia de retorno personal, profundo, sincero, urgente, con diligencia. Todos nosotros somos llamados a eso, hermanos. Y tenemos que entender, la historia camina hacia un fin. No hay justicia acá en este mundo. No espere que este mundo sea justo, porque no lo será. El día del Señor vendrá, fuerte y potente, creyendo o no creyendo, vendrá. Las señales están ahí. Pon en orden tu vida con Dios. Todavía hay tiempo. Hoy es el tiempo. Necesitamos volver nuestra vida hacia Dios. Esta es nuestra gran necesidad. Tenemos la oportunidad de arrepentir. En Cristo podemos disfrutar del gozo, del verdadero evangelio, porque en Cristo Él nos toma por la mano y Él nos lleva al Padre y Él nos ayuda en este retorno, en este regreso. Es por esta razón que Cristo murió en la cruz. Hay gracia en el fracaso, en las pérdidas, en el pecado. Si nos arrepentimos de verdad y volvemos nuestras vidas a Dios en Cristo, Él nos perdona, Él nos bendice, Él nos restaura, Él nos da una nueva vida, una nueva perspectiva. En Cristo, las crisis también son oportunidades para el verdadero arrepentimiento. Este es el llamado de Dios para ti y para mí hoy. Yo te invito a ponerse de pie.